Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a continuar con la última parte de la presentación. Aquí vamos a hablar un poco sobre los sistemas de inocuidad y seguridad alimentaria a los cuales podemos dar respuesta con ISO-TOOLS. Ya hemos visto, gracias a la excelente presentación de Melissa, cómo podemos automatizar el sistema. Y ahora, bueno, pues vamos a ir viendo pues, cuál es el marco de los sistemas de inocuidad alimentaria actualmente en el mundo. Bueno, como bien vimos al principio, hemos dejado claro que el consumo de alimentos pues, sí tiene riesgo, que tiene unas consecuencias importantes. Y bueno, pues para mitigar ese riesgo, nada mejor que las organizaciones implementemos los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Sobre todo, bueno, hoy nos centraremos en ISO 22000. La Organización Mundial de la Salud ha definido que hay un impacto mundial en la contaminación de los alimentos. En estos últimos tiempos ha habido un aumento significativo de enfermedades transmitidas por alimentos que además están expuestos a ciertos patógenos emergentes que antiguamente no eran problema y que hoy sí. También la producción intensiva de alimentos está afectando, ¿no? Por ejemplo, pues si en una granja o en una huerta utilizamos pesticidas para mantener las hortalizas o las frutas en un buen estado, pues ahí hay un motivo más de que estos alimentos se contaminen. O pues, por ejemplo, también que en una planta productiva pues añadimos conservantes o aditivos a los alimentos. Otro punto que considera la Organización Mundial de la Salud es la globalización, pues que en general hace que alimentos ante los cuales antes no estábamos expuestos, no consumíamos, pues hoy los tengamos en menos de 24 horas en nuestra despensa, ¿no? Atravesando pues el alimento unas grandes distancias y lo que también, bueno, pues le somete a ciertos riesgos. Bueno, ¿quién nos recuerda, y además son muy llamativos, les gusta mucho la prensa, ¿no? Algún caso de alerta alimentaria? Por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos el caso de los pepinos españoles, los famosos pepinos españoles, entre que eran españoles, alemanes, holandeses, y bueno, pues lo que fueron de ellos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues en primer lugar hubo una importante destrucción de la marca España, una pérdida de credibilidad, pérdida económica y bueno, pues incluso un problema entre países, entre Alemania y España, ¿no? Alemania transmitió que España era responsable de la situación y bueno, pues lo importante, ¿no? Con lo que tenemos que quedarnos de esto es que exista realmente un buen sistema de inocuidad alimentaria que nos permite identificar de forma clara cuál es el foco de la infección, en este caso bacteriana, y bueno, pues que podamos tener un sistema muy automatizado para que todo este problema no ocurra. Si os parece, vamos a recordar este caso. Son ya 14 los muertos en Alemania por una infección atribuida a una partida de pepinos españoles. La Red de Alerta Alimentaria Comunitaria ha comunicado que 2 empresas españolas productoras de pepinos y una holandesa pueden estar implicadas en el brote. No hay certeza de la fuente de contaminación, como subraya el ministro de Sanidad alemán, Daniel Barro. Está claro que aún no hemos identificado la fuente, lo que quiere decir que necesitamos seguir investigando y necesitamos seguir trabajando juntos intensamente. El consumo de los productos infectados por la bacteria Escherichia coli enterohemorrágica, productora de la toxina Zika, se ha producido en Alemania. Hay más de 300 afectados ingresados.
Las autoridades sanitarias andaluzas ya han iniciado actuaciones con las empresas afectadas para destruir los lotes que pudieran estar infectados. Por el momento no hay ningún caso asociado a este brote en España. Bueno, pues aquí vemos este ejemplo. Y en el siguiente vídeo que vamos a ver un trocito, vamos a reseñar, quiero que veáis, bueno, pues que bien nos explican la importancia de los sistemas de inocuidad alimentaria. El principal compromiso que tiene la industria agroalimentaria con sus consumidores y con la sociedad en general es proveerles de alimentos seguros. Aunque realmente los alimentos nunca han sido tan seguros como hoy en día, también es cierto que la sociedad tiene una tolerancia mucho menor a los fallos en este sentido, y que la exposición de las marcas y de las empresas en general, principalmente debido a que los mercados son más grandes y de la globalización, hace necesario que esto se asegure por terceras partes de un modo efectivo. Desde DNV trabajamos en toda la cadena de alimentación, desde la producción de piensos y la producción primaria, tanto en animal de granjas como producción vegetal, hasta el punto final de venta o los restaurantes, ofreciendo pues las normas que... Bueno. Como veis aquí en el vídeo que os que he puesto, en el segundo vídeo, bueno, pues aparecen muy bien motivados, bueno, pues cuáles son las necesidades actuales en cuanto a la necesidad del mundo actual de implementar en todas las empresas de toda la cadena alimentaria un sistema de inocuidad alimentaria. Vamos a pasar ya a los auriculares. Para que estén mucho mejor. Bien. Bueno, entonces lo dicho, sistemas de inocuidad alimentaria que podemos aplicar desde la granja a la mesa, ¿ok? En todos los pasos, en todos los pasos en los cuales tiene que seguir el alimento. Bien, en los sistemas de inocuidad alimentaria, bueno, pues es fundamental partir de una base de compromiso de la gerencia y también de un compromiso del personal, pues para poder implementar los sistemas de inocuidad alimentaria. Sin los compromisos de las partes va a ser muy difícil poder llevar a buen puerto los objetivos que nos marquemos con el sistema de inocuidad alimentaria. Por otra parte, tenemos programas de prerequisitos, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, herramientas de trazabilidad, el HACCP y sistemas de inocuidad alimentaria que se desarrollan para establecer procesos. Uno de los pilares fundamentales de los sistemas de inocuidad alimentaria son los planes de inocuidad alimentaria. Y en este contexto, el pilar fundamental, la línea base, está basado en el HACCP, en el HACCP. El HACCP requiere de muchos otros sistemas que apoyen una buena gestión de HACCP. Y aquí pues tenemos desde los controles de procesos, la trazabilidad, las buenas prácticas de manufactura y laboratorio, el control de alérgenos, los procedimientos operativos, tanto procedimientos operativos de procesos como de entrenamiento,
los sistemas de gestión de calidad o incidentes, el personal y la formación, el mantenimiento preventivo y, por último, el aseguramiento de la calidad en proveedores. Además, existen, bueno, pues alrededor de unos 15 o 20 metodologías o sistemas normalizados, ¿no?, de inocuidad y, bueno, pues básicamente podríamos clasificarlos en dos grandes vertientes. En el GFCI, en el Global Food Safety Initiative, donde están los 50 principales productores de alimentos y los 50 principales retailers. En este contexto, pues tenemos una serie de esquemas que son bien conocidos y son el BRC y FS como sistemas de inocuidad alimentaria principales. Por otro lado, como parte de la estandarización, ISO ha desarrollado la ISO 22000 como un sistema de gestión con un núcleo PDCA y existen además otros como el GMP B2 o por ejemplo el HACCP. Deben de haber, pues como se les he comentado, más de 15 o 20 esquemas de inocuidad alimentaria que nos podrían servir. Pero ¿cuáles son los componentes de un sistema de inocuidad? Bueno, pues a modo de resumen, tendríamos por un lado los sistemas, lo que sería el sistema de gestión de calidad, tanto BRC como IFS o ISO 22000, pues nos hablan sobre lo que es el sistema de gestión de calidad como tal, el PDCA. Por otro lado, tenemos el plan de inocuidad alimentaria, que está basado siempre en HACCP, las buenas prácticas de manufactura y el programa de prerequisitos. En este contexto de componentes de un sistema de inocuidad, se tratan grandes temas, ¿okay?, como la responsabilidad de la dirección, el food defense, que toma cada vez más fuerza, la trazabilidad, el control de alérgenos, el control de procesos, la comunicación, que va a ser muy importante, y la gestión de las crisis, ¿vale?, como esta de los pepinos españoles, que fue una crisis bastante importante. Y bueno, pues para aterrizar un poquito el concepto y ligar un poquito toda esta información con lo que Melissa nos ha aportado sobre la plataforma, vamos a hablar de ISO 22000, que es el sistema de inocuidad, no sabemos si el más popular, pero bueno, sí el más conocido por todas las personas y todas las organizaciones que trabajan bajo los sistemas de gestión normalizados, como puede ser el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental, y bueno, pues sobre todo porque les da la facilidad de integración con estos sistemas y bueno, pues les es familiar. El objetivo, bueno, pues es estandarizar, ¿no?, de los sistemas de inocuidad alimentaria. Armonizar a nivel global los requisitos de gestión de la inocuidad de los alimentos para toda actividad dentro de la cadena alimentaria, de la granja a la mesa. Los elementos clave a destacar de la 22000 pues son, en primer lugar, la comunicación interactiva, que a pesar de que es algo común, pues ahora mismo nos estamos comunicando, nos comunicamos todos los días, siempre las organizaciones tenemos problemas de comunicación con los clientes, con los proveedores, internamente, con las autoridades. Pues toda esta parte de comunicación es muy importante en un sistema de inocuidad alimentaria basado en mentiras. La gestión del sistema, ¿vale?, tanto de la parte de inocuidad como en su conjunto, el programa de prerequisitos y el HACCP, ¿vale? Cada una de estas labores pues son fundamentales. Y como les comentábamos, bueno, pues la ISO 22000 es aplicable a cualquier organización, ¿vale?, que trabaje en la línea del producto, desde la granja a la mesa, los productores de alimentos para los animales, los productores primarios,
los fabricantes de alimentos, los operadores de transporte y almacenaje, sus contratistas, centros de servicios de alimentación, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta los equipamientos, el embalaje, la limpieza, los aditivos, los ingredientes y los proveedores de servicios. En este aspecto, bueno, pues es muy importante, ¿vale?, que todas las partes interesadas, ¿vale?, la autoridad competente, los consumidores, los productores, bueno, pues entren en un proceso de comunicación interactiva, ¿vale? Es importante, ¿no?, este sistema de comunicación entre las diferentes partes, no solamente en elementos de crisis, sino, bueno, pues ante cualquier, bueno, pues proceso habitual en la vida. Perdón. Como estamos hablando de inocuidad alimentaria, una de las principales actividades es identificar los peligros a los que el alimento está expuesto durante todo el proceso productivo. Hay que evaluar su significancia y en ese contexto dichos peligros. Además, tenemos que ser capaces de comunicar de forma eficiente y eficaz. Y, por supuesto, mantener, evaluar periódicamente el sistema y actualizarlo. ¿Y cuál es el alcance exactamente de la norma? Cuando decimos vamos a certificarnos bajo ISO 22000, ¿cómo vamos a definir el alcance? Bueno, pues tendremos que definirlo siempre bajo tres conceptos. El primero, que son los productos que vamos a producir, por ejemplo, leche. Luego vamos a asociar un proceso, el proceso para producir la leche. Y en tercer lugar, el lugar, la localización, el sitio, la fábrica donde vamos a producir la leche. Estos tres aspectos, el producto, el proceso productivo y la localización donde va a suceder, es lo que va a definir el alcance del sistema. ¿Y qué cosas van a tener que estar documentadas en el sistema de gestión? Bueno, pues siguiendo una estructura, tendríamos que definir una política, unos objetivos y unos procedimientos y registros. Toda esta documentación, bueno, pues tiene que asegurar la eficacia del sistema de inocuidad alimentaria, ¿vale? Tienen que ser, bueno, pues unos documentos totalmente adaptados a la organización y, sobre todo, bueno, pues es muy importante poder comunicar cómo una política de inocuidad alimentaria se traduce en objetivos que se puedan cumplir y que además estos objetivos como tales van a tener asociados unos indicadores que van a tener unas métricas específicas para poder conocer si cumplimos o no con los objetivos que tienen que ser coherentes con la política. Y para poder cumplir esos objetivos tenemos unos procedimientos de actuación que nos van a permitir, bueno, pues llegar a cumplir nuestras metas. En cuanto a la documentación, bueno, pues es importante que tengamos documentos que sean legibles e identificables, ¿okay? Para ello, bueno, pues estos documentos tienen que pasar por un ciclo de revisión, tienen que emitir, aprobar, revisar y actualizar, controlar los cambios, su distribución, que estén disponibles en puntos de uso, que es muy importante en la industria alimentaria, que se identifique su origen y que controlemos el control de las copias obsoletas, ¿vale? Esto pues no es un tema menor en las plantas productivas, que son muy grandes, que la comunicación es difícil, pero pues que la gente está manipulando de tener los documentos controlados. Entonces, esto con Melissa, como con ISO, bueno, pues podemos dar respuesta fácilmente a estos puntos. En cuanto a la responsabilidad por la dirección, por la gerencia, ya hemos dicho que es muy importante el compromiso, que establezca la política, que planifique los recursos, que establezca la responsabilidad y autoridad para determinados temas, que sean líderes, que comuniquen,
que digan, bueno, pues, qué pasa frente a las emergencias y que hagan la revisión del sistema. La política, hemos dicho que tenía que ser medible y se expresaba a través de los objetivos, sobre todo pues tiene que ser apropiada a la organización, tiene que ser específica nuestra, tiene que ser coherente con la organización, comunicada y actualizada. En cuanto a la comunicación, bueno, pues aquí lo que es importante saber pues, que vamos a publicar, cómo lo vamos a publicar, a quién y cuándo. Porque hay agentes internos y externos que requieren información. Y a veces, bueno, pues que también nos encontramos ante una situación de emergencia. Por ejemplo, pues una compañía que tenga algún un brote, tenga una contaminación de un producto que lo tengan que retirar y tengan, bueno, pues que hacer una serie de comunicaciones a las autoridades competentes. Pues eso es muy importante, todo ese proceso de comunicación, porque tenemos todos los sistemas para detectar un producto no conforme, pero no tenemos la capacidad de comunicar para retirar el mercado, pues es complicado, ¿no? Y bueno, pues eso. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo nos comunicamos dentro de las organizaciones. Pues un email que no llega, que no lo ha leído, que se le ha perdido, una llamada telefónica de la cual no se da registro, que uno entiende una cosa, que otro entiende otra, ¿vale? Entonces, es muy importante definir los procesos de comunicación. Y también con los clientes, pues tenemos nuestros problemas de comunicación. Pues así lo solicitamos, lo asumimos, hacemos el proyecto de ingeniería y al final muchas veces realizamos productos que no tienen nada que ver con lo que nos solicitó el cliente. Bueno, como hemos dicho, establecemos comunicaciones externas con proveedores o contratistas, clientes o consumidores y con la autoridad competente, e interna con el personal y el equipo de inocuidad. Por supuesto, un sistema de gestión pues tiene que tener su revisión, sus reuniones, y bueno, pues las cosas tienen que ser planificadas, periódicas, que aporten información relevante, que generen resultados, que esos resultados pues, se puedan analizar y volver a planificar y que se generen un futuro de la reunión. El objetivo de esas revisiones es determinar oportunidades de mejora y necesidades de cambio. En cuanto a la gestión de recursos, bueno, pues la gerencia tendrá que aportar los recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo y la producción económica necesaria para que se puedan cumplir los procesos. Y en la planificación y realización de productos inocuos, bueno, pues tenemos que tener en cuenta pues todos estos metodologías, ¿no? El programa de requisitos, el HACCP, las herramientas de trazabilidad y el control de no conformidad. En cuanto a la seguridad alimentaria, comentar que toda la cadena alimentaria pues, tiene que estar sometida a la evaluación de un HACCP que tiene 7 pasos, los 7 principios, y luego 5 pasos para poder cumplir el plan. Entonces, todo esto para, lo dicho, ¿no? Tener que evaluar a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la materia prima hasta la preparación por el consumidor, tener identificados los peligros, poder hacer la matriz de riesgo, determinar los tipos de control, definir los límites críticos en los cuales el producto va a ser inocuo o inocuo, todo eso lo he visto desarrollado ya en la plataforma, la implantación de un sistema de monitoreo, ¿vale? Aquí lo que comentaba Melissa, muchas organizaciones lo llevan en papel, ¿vale? Entonces lo llevan en papel y luego, bueno, pues una vez que ya determinan hacer los monitoreos necesarios, se trabajan con responsables. Y ese responsable, al analizar esa información, pues determina
que hay una serie de puntos dentro de la cadena alimentaria que están rebasando los límites críticos. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que la decisión de actuar se toma demasiado tarde. Si nosotros tuviéramos un sistema, por ejemplo, mediante unas tablets, como es en el caso de InfoTool, donde tú puedes ir tomando los datos, esos datos inmediatamente generan una alerta en el caso de que no esté bajo los límites, podremos actuar mucho más rápido sobre el proceso y no sacar o no reducir el riesgo de sacar un producto que no sea inocuo para el consumidor. Y bueno, pues las acciones, como hemos dicho, que no se implementen en su oportunidad, las acciones correctas. Cuando existe un problema, pues una herramienta que vamos a tener es las responsabilidades, ¿vale? Donde vamos a poder hacer una serie de acciones correctivas. Y bueno, pues en el caso de que tengamos que retirar un producto no conforme, bueno, pues poder sacarlo y bueno, pues ponerlo a la disposición de la autoridad. Bueno, pues todos estos serían los puntos más importantes en el establecimiento de un sistema de inocuidad alimentaria. Y bueno, pues como hemos visto, los principales problemas que podemos dar solución con InfoTool, son los problemas de comunicación, de seguimiento de tareas, del análisis de datos con toda la información que se genera del sistema de inocuidad. Vamos a facilitar el cumplimiento del objetivo, vamos a disminuir el exceso de papel y vamos a tener una mejor base de información para preparar las auditorías. ¿Okay?